Hey, ¿qué onda, amigos de Filos Podcast? ¿Cómo están el día de hoy? Ya los extrañábamos, ya estábamos un buen rato, pues, un Sin buen hacer rato sin nada. hacer nada. Cierto. Pero ya estamos aquí de Estuvimos nuevo. preparando todo. Sí, estuvimos viendo unos episodios ahí de Star Documentando Wars. todo. Ay, sí, de Star Wars. Uy, Sí. Pero pues, ¿cuánta bueno, Para que el vida? conocimiento nos acompañe. sí, es correcto. Y pues aquí está nuevamente Gabo, está Hola. Anita y su servidor, Hola. Uzi. Y pues el día de hoy va a estar muy bueno este tema, porque pues vamos a tocar acerca de lo que es tanto historia, como Biblia, como teología, como un montón de cosas, van a ver. Y Sí, va a estar bueno. pues danos las redes sociales, Gabito. Síganos en Filos Podcast, en TikTok, en YouTube y en Facebook. ¿Sí, verdad? Spotify y TikTok. Perdón. Y pues ya, bienvenidos sean a un nuevo episodio. Cuéntanos, Anita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Uy, el día de hoy vamos a hablar de un tema buenísimo, que yo creo que este tema da para mucho, pero vamos a tratar de resumirlo Sí. eh, lo más que se pueda, Lo ¿no? más pronto posible. Em, Vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante. Y es un tema de verdad demasiado bueno. No se pueden ir. Quédense aquí viéndonos. Sí, muy completo, complejo y... O sea, igual ahorita va a ser una pasadita, pero es demasiado. O sea, da para muchísimo más, Sí, ¿no? sí. Si quieren más, coméntenlo, compártanlo y ya. Va a Y estar bueno. Y suscríbanse. suscríbanse. Y bueno, ¿cómo empezó el contexto histórico, Gabito? ¿Cómo fue que empezó esa parte de la llamada reforma energética? No, reforma es la reforma protestante. La reforma protestante es muy interesante cómo empieza. Eh, Veníamos como de 7 siglos, no, de 8 siglos de corrupción dentro de la iglesia ¿Católica? católica. Empieza a haber demasiadas irregularidades, ¿no? Bueno, ya había, ¿no? Creo que el último punto en el que encontramos una buena referencia es en la época patrística que nos llega hasta el año aproximadamente como 500, es decir, el siglo sexto, el siglo quinto, es como lo más que alcanza a llegar esa teología pura, esa teología buena, pero se empieza a deformar por todos esos tratados políticos, ¿no? Ujú. El papado, ¿no? También se instaura, bueno, se impone el poder del apóstol de Roma y se crea lo que es la iglesia católica ya como tal, pero ya se empieza a deformar porque se empieza a desviar de los principios de la escritura, ¿no? Posteriormente, en el siglo XIV, bueno, no, más bien, perdón, en 1400, en los años 1400, empieza a haber, bueno, en toda la historia del cristianismo ha habido uno o dos personas, ¿no? Hubo que estuvieron ahí haciendo ruido dentro del catolicismo. Ruido, ¿a qué es lo que nos referimos con ruido? Me Es que hay refiero... que especificar así, porque luego se puede malinterpretar No, sí, sí. el ruido, ¿no? Ajá. En cuanto a que hubo personas que sí hicieron la diferencia dentro del catolicismo, que se opusieron radicalmente, pero que justamente al oponerse, pues encontraron la muerte, ¿no? Por todas estas personas que ya estaban manipulando ya todo el poder, de alguna manera de la iglesia que había obtenido, ¿no? Ya ponían y quitaban reyes a su antojo, los papas ya pagaban por el puesto, ¿no? Contrataban prostitutas, y hacían orgías en el Vaticano, o sea, eran cosas muy feas Y que es que, se es que narran. estamos hablando también en la parte de la época donde la Iglesia Católica se metió tanto en el poder económico, Claro. el poder político y el poder, pues, de la religión, ¿no? Esas tres bases eran lo que en ese momento el catolicismo estaba, pues, lleno, ¿no? Y Claro. que obviamente tenía una repercusión social, ¿no? O sea, al tener todo el poder, pues afecta a todos los que vienen por debajo y que no tienen las capacidades para comprar o llegar a un estatus alto para poder ganar un lugar, ¿no? Entonces venimos como de todo ese trasfondo en el que
se empieza a ver una corrupción muy fuerte. De hecho, todo eso está, sí hay registros de todas las cosas que empezaron a pasar. Pero hubo, te digo, estas personas que se opusieron, ¿no? Y que sí predicaban el evangelio y que sí se preocupaban por el estado del papado de Roma, que eso tampoco es bíblico, ¿no? Pero que justo empezaron a trastornar lo que era el cristianismo, ¿no? Por eso, y es entendible de alguna manera que dentro de la historia sí se ve a la iglesia o al cristianismo de mala manera. Esto no gracias al cristianismo real, sino al cristianismo deformado que presentó la iglesia católica a raíz de todo esto, ¿no? Entonces viene un suceso muy, muy importante con uno o los prerreformadores, ¿no? Que son tres en específico. Es Savonarola, Wycliffe y Hus. Mm. El primero fue Savonarola. Él es un monje. Ahorita no recuerdo de qué orden era, pero no era de los agustinos, era de otra orden. Pero él empieza a convencer a los demás monjes Que se unan. a que se unan a una hoguera, Ujú. que hicieran una hoguera donde quemaran todos los objetos de idolatría, por ejemplo, que quemaran los libros que trastornaban los valores que presentaba el cristianismo. Ujú. Se empieza a oponer directamente contra el catolicismo papal y empieza a ver como una resistencia hacia lo que se estaba imponiendo, ¿no? Y entonces lo empiezan a perseguir hasta que Lo matan. lo matan. Posteriormente viene Wycliffe. Él es un profesor, pero también teólogo y filósofo. Y él daba clases dentro de una de las universidades más importantes del mundo, que hasta ahora persiste. Y él empieza también con estas reformas, bueno, a querer reformar todo el estado de- del cristianismo, ¿no? Que se había deformado por la Iglesia Católica. Lo empiezan a perseguir, lo empiezan a amenazar. Deja de dar cátedra en las iglesias, lo confinan solamente a la universidad hasta que le van quitando más poder, lo sacan de ahí, lo desviven y posteriormente desentierran sus huesos, los hacen cenizas para borrar su registro de que vivió, ¿no? Entonces es algo súper, súper fuerte. Cabe mencionar también que la Biblia, como tal, las escrituras, no todos tenían la posibilidad de leerla. Claro. ¿Por qué? Porque estaba en latín Ujú. y no recuerdo que en otro idioma estaba, pero no todos tenían la posibilidad de leer las escrituras. Por eso es que los papas en ese entonces manipulaban las escrituras a su antojo y lo decían a las personas, ¿no? Pues la Biblia dice esto y esto y esto, pero ¿qué pasaba? Que transgiversaban a la forma en la que ellos querían. Entonces, estos tres Claro. personajes fueron los que empezaron a leer la Biblia a la forma y empezaron a ver que realmente la Iglesia Católica estaba transgiversando todo lo Sí, que sí. realmente la Biblia estaba diciendo. Sí, sí. Justo esta deformación de la escritura es la Vulgata Latina a la que te Ujú. refieres, ¿no? Pero antes de esa solo existía otra que estaba en griego, que era la Septuaginta, Ajá. ¿no? La Septuaginta es un documento del siglo segundo, me parece, que es de Ptolomeo. No es el Ptolomeo de Alejandría, es otro Ptolomeo. Manda a que 70 rabinos transcriban el Antiguo Testamento a las lenguas griegas y hacen esa transcripción. Y de esos textos en griego se hace La posteriormente latín. la Vulgata Latina, ¿no? Y ya acumulando también los textos del Nuevo Testamento, Ujú. ¿no? Bueno, ya estaba el canon hecho, pero ya se traduce la Vulgata Latina completa, ¿no? Entonces, justo había una dificultad, no estaba en lengua común. Aparte, los papas habían prohibido que las traducciones de la Biblia en lengua común, porque decían que la gente no iba a entender la Biblia y que se iba a volver loca y que iba a Ujú. empezar a manipular la palabra de Dios para hacer herejías y cosas así, ¿Qué es ¿no? lo que ellos hacían realmente, no? Ajá, claro. No era como de, no todos están en la condición de león, ¿no? Ajá. Y finalmente llega John Hus.
Este otro reformador muy importante, eh, pasa lo mismo, se empieza a oponer, empieza a decir ya bases teológicas, pero justamente estos tres reformadores fueron en secuencia, ¿no? Entonces, fue interesante porque todo esto fue en 1400. Aquí en América Latina, No pasó. bueno, o sea, No, todavía ni siquiera descubrían América, ¿no? sí, Eso fue hasta sí, 1500, sí, la sí. reforma fue en 1517, o Sí. sea, nada que ver, todo no llegaba. Pero, Hus es el que, bueno, igual, lo persiguen, le dicen que pare, no quiere, sigue con este plan de predicar lo que era la verdad, y pues lo llevan a la hoguera. Y entre que está en la hoguera y se está quemando, Jos no grita, no se queja ni nada de eso, solamente dice algo muy importante, ¿no? Que dentro de 100 años se iba a levantar alguien más fuerte que él y que iba a lograr esa reforma. Uf. Está bien loco porque dices, ¿cómo, no? ¿Quién se lo iba a imaginar en ese Sí, momento, no? sí. Imagínate, te están quemando, te estás achicharrando y que de pronto Dios te use para decir es eso, ¿no? O sea, Y que que haya quedado registro sí, de lo que dijo. sí. Pues, O sea, fue algo muy loco. Ahorita va a tener sentido eso que dijo, ¿no? Pero eso yo creo que lo tomaron de loco. O sea, dijeron, ¿qué ¿este está qué, diciendo? no? Aparte, o sea, tengamos en cuenta que habían pasado siglos Mm, de que el Espíritu Santo nos estaba. ya no había hecho acto de presencia de alguna Ujú, manera porque se habían alejado de Dios. sí. O sea, la voz del Espíritu Santo ya había terminado, ¿no? En alguna manera porque habían abandonado eso y ya no se escuchaba. Entonces, que haya dicho eso Jos, estaba realmente profetizando algo, ¿no? Que iba a suceder. Posteriormente, 100 años después, bueno, 102 años después, o sea, ahí hubo 2 años, pero, o sea, Pero fueron bueno, 100. 100 redondeados. Pero nace Martín Lutero, que es el que va a venir con la reforma protestante, a consolidar todo lo que ellos empezaron a hacer y ya a hacer como funcionar esto y la traducción también. ¿Cómo ves? Hasta este momento está. Está buenísimo. Quédense para que sigan viendo lo que, ay, sí, lo que va aconteciendo. Está súper interesante lo que comentas, Gabriel, porque vemos a un Dios histórico, a un Claro. Dios, o sea, que tiene el cuidado de cada detalle que va aconteciendo en nuestra historia. Es un Dios real, es un Dios vivo. Entonces, a mí algo que me apasiona muchísimo de esta Ujú, parte, o sea, 100 años después nace Martín Lutero. ujú. Y él se encarga, ¿no? Como de toda esta parte, de darle difusión a la, bueno, no sé si tú vas a ahondar en, bueno, no sé si ustedes van a ahondar como en ese tema de Dale, la, es dale. súper interesante la vida de Martín Lutero, Sí. ¿no? O sea, el cómo era un hombre aguerrido, ¿no? O Sí, sea, era sí, un hombre que estudioso también, estudió leyes, claro. estaba Ujú. estudiando leyes. Entonces pasa esto de, bueno, para los que queremos platicarles cómo fue su conversión al Claro. cristianismo, ¿no? Sí, sí. Y no sé, pero es interesantísimo, o sea, es bien padre cuando Dios se le presenta y la manera en la que se le presenta es esa, por medio de, corríjanme si estoy mal, lo iba a partir un rayo, así en una tormenta, ¿no? Cayó un rayo, ajá, Rayos. justo. Cayó, ajá, entonces él fue como, Rogó a Dios, Dios, ¿no? Sí. ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame y si me ayudas, me entrego totalmente A a ti. ti, Sí, ¿no? qué loco, sí. Y cabe mencionar que muchas personas me han tocado, ¿no? Que dicen, mm, dame, aparte de la Biblia, un dato histórico que realmente Dios existió o ha hecho cosas, ¿no? Mm. Y creo que de eso hay millones de historias Bueno, y esta parte de la reforma es una de ellas también porque no solamente lo decimos nosotros, o sea, históricamente y hay libros y escritos de los cuales hablan
todo lo que sucedió, ¿no? Tanto en los prereformadores y los No, no, deformadores, no, los deformadores no. prereformadores. Y hasta la parte de cuando llega la reforma, ¿no? O sea, cómo Dios empezó con estos tres personajes que nos menciona Gabo, a abrir brecha hasta que llegó Martín Lutero y de ahí empezó también a abrir brecha para otras personas. Exacto. Sí, sí. Está buenísimo. Perdón, es mi muletilla, está buenísimo. Pero es que en serio es un tema muy, muy apasionante, muy interesante, porque no, o sea, el encontrarte con Dios, el tener un encuentro con Dios, no nada más te beneficia espiritualmente e integralmente a tu persona, mentalmente, o sea, todo lo que nos compone como seres humanos, no nada más llega y te ilumina, sino que socialmente también, ¿no? O sea, eres impacto a los demás. Claro. Entonces, siento que Martín Lutero, y bueno, este acontecimiento histórico, que justo como lo decía Uzi, ¿no? O sea, Dios es el Dios de la historia y cómo la Biblia es histórica, ¿no? Y tú lo puedes comprobar que hay fechas, que hay reyes y hay datos muy puntuales y muy específicos, pero también cuando te vas como a la parte de sí, empiezas a leer como la historia de la humanidad, te das cuenta que Dios siempre ha estado presente y ha estado orquestando todos los acontecimientos, pues, que nos traen hasta el día de hoy, ¿no? Y algo que me encanta, no sé si lo van a mencionar, pero Tú ay, dale, tú dale. no inventes, o sea, es la parte del invento de la imprenta, Ah, sí. Sí, ¿no? importantísimo, Ajá. de hecho. Quizás eso no ayudó a 100 Los años otros, antes, sí, sí, ¿no? claro. Para que se diera esta parte se detonara, ¿no? Esta reforma. ¿Qué es una reforma? O sea, yo creo que esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es una reforma? Está interesante porque justo Martín Lutero no quería romper con el catolicismo. O Exacto. sea, él no quería que hubiera una división, sino que el catolicismo se Se transformara a transformara. lo que verdaderamente era el cristianismo real, ¿no? El evangelio puro, Exacto. que dejaran todas esas deformidades dentro La de iglesia. todas las cosas, ajá, las prácticas, la liturgia que se hacía, pero que al final León X dijo, "Nel", Ne- ¿no? Y Ujú. también hay otro hecho histórico muy importante en esto, porque justo empieza la construcción de la Capilla Sixtina Ujú. al mismo tiempo. Y es Mm, muy, muy importante claro. porque ahí empiezan los cobros de las indulgencias Indulgencias. Indulgencias. para Wow. pagarle a los artistas que iban a hacer todo lo que la Capilla Sixtina tiene hasta la Wow. fecha, ¿no? Bueno, ¿y qué eran las indulgencias? ¿Y qué era la Capilla Sixtina? Ay, No, sí. no, no, o sea, la capilla sí, pero las indulgencias, ¿qué eran? Las indulgencias eran promesas falsas Ujú. eh, de este lugar que la Iglesia Católica implementa dentro de su teología, este, que la sacó del cuento de Dante Alighieri, que es la Divina Sí. Comedia, ¿no? El purgatorio, que se enseñaba ya como una doctrina, que las almas Morían. que morían, que no eran tan malas, Ujú. no se iban al infierno, pero que se quedaban ahí vagando en el purgatorio Purgatorio. hasta que pues pagaran como su deuda y ya se iban al cielo, ¿no? Bueno, pues ¿qué le sumaron a esta nueva doctrina? Pues que cuando ellos aventaban el dinero en la cajita de las indulgencias, su muerto se iba para el cielo, ¿no? Directamente. Directamente, No así. pasaba por el. Ni Pedro los Sí. recibía, ¿no? O sea, es ya así a la mera entrada del cielo y a su casa celestial, ¿no? Ujú. Y aparte, también era de que, pero si te traigo una ofertota, si tú pagas más, tú puedes liberar a los muertos de toda tu familia del Que purgatorio, murieron antes. que Ajá. murieron antes o que no se bautizaron, o que no creyeron en Dios. Nosotros así te lo firmamos de que se van a ir al cielo. Ese es lo que les estaba comentando. Imagínense una iglesia católica que controla la política, digamos, ideología católica, bueno, de religión,
y el poder que les daban a la Iglesia Católica. O sea, Claro. ese era bastante amplio ese control que tenían ellos. Exacto. Y entonces Martín Lutero, él era un eh, monje agustino, Monje Agustín. si no me equivoco. Sí, sí. Y también era profesor de teología Ujú. en Wittenberg, que Doctor. era Doctor en Alemania. teología, sí. Entonces, él era un hombre preparadísimo, Ujú, ¿no? ujú. Y sumado a que ya había estudiado leyes, ¿no? Leyes también. Entonces se empieza a dar cuenta justamente de estas indulgencias que empieza a meter la Iglesia Católica y que justamente empieza a recaudar fondos, pues Ujú. entre más le entraba más a la Iglesia Católica, pues mejor podía seguir construyendo lo que es la catedral. Ujú, ujú. Claro. De San Pedro. Así. Entonces la Iglesia vio ahí una entrada económica y dijo, pues a todos vamos a darle indulgencias y entre más nos den, por eso daban esas promociones, ¿no? Para decir, ay, Claro. venga más dinero y así nosotros podemos terminar la iglesia, ¿no? Sí, pero, o sea, algo muy interesante es que cómo los, las personas poderosas, y yo creo que a cualquiera si nos dieran poder, podríamos caer en esta parte de Claro, corrompernos, ¿no? claro, claro. Pero ellos hacían uso, o sea, te- tergiversaban toda la Biblia, o sea, la usaban a su conveniencia para sus Propios propios beneficios. beneficios, pero oprimían a la sociedad. O sea, Claro. como lo decía, se me fue todo. Sí, O sí, perdón, le iba a decir Lutero. Ay, sí, no, 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 Luterus, ya sé que traigo la pinta, Anita, pero Te falta la boina. la boina. Ay, sí. No, como decía tú, sí, literalmente lo que hacían era que tenían tu vida, o sea, tenían la vida del ser humano Sí, claro. con un control absoluto, Ujú, ujú. ¿no? O sea, desde el nacimiento hasta la muerte te tenían, y yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? El bautismo y toda esta parte, La confirmación, la la confirmación, reconfirmación, Y la aún, boda, y todo, aún, ¿no? Sí, sí. Distintos aún documentos, hay o sea, indulgencias. Yo no sabía que hasta el día de hoy todavía hay hay indulgencias. indulgencias, o sea, Qué está loco. Sí, impresionante, en sí. serio, pero a mí algo que me salta muchísimo es como esa parte de que si nosotros ignoramos eh, las escrituras, ¿no? O sea, la Biblia, creo que vamos a estar condenados a atarnos a lo que suena bonito, ¿no? Y Claro. eso creo que siempre lo digo, ¿no? O sea, vamos a ser presas de lo que nos venden, de lo que eh, suena bien, pero encontrar esta veracidad, ¿no? O sea, en la Biblia, que es el soplo de Dios, ¿no? O sea, trae un avivamiento de conciencia, una iluminación total a la conciencia. Yo siento que es increíble y algo muy triste de aquella época, y yo creo que en la actualidad, si no somos cuidadosos, puede continuar sucediendo, es eh, que la ignorancia, o sea, si somos ignorantes ante un tema, ¿no? O sea, nos puede consumir lo que suena bien si nosotros no tenemos un fundamento, ¿no? Y Martín Lutero tenía eso, de más. Ay, sí. Y es que ahí vemos cómo la Iglesia Católica justamente no permitió que cualquier gente leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque no cualquier gente aprendía latín. No Claro. cualquier gente Sí, sí. hablaba Claro, griego. claro, claro. Entonces, simplemente por eso les veían la cara muy fácilmente. Ujú, Porque pues ninguno de esos dos idiomas hablaban las personas. Entonces, por eso las personas que empezaron a aprender latín, porque es algo que les pedían para entrar a la iglesia católica, que aprendieran latín. Y pues obviamente Martín Lutero sabía latín. Y griego. Y griego. O sea, a él no se lo podían chamaquear de decir, ay, no, en el griego o en el latino dice esto. En el griego, él podía investigar y leerlo y decir, no, como tal, las dos Biblias que nos mencionaba Gabo, dicen lo mismo, ¿no? ujú. Y ahí es cuando se empieza a ver y ahí a dar cuenta que realmente la Iglesia Católica, pues estaba mangoneando a la gente, a Ujú. sus intereses. Claro. Sí, sí. Es,
Padrísimo. Sí, o sea, cómo Dios va preparando a cada persona, ¿no? Porque somos muy fáciles de corrompernos. Entonces yo siento que Dios ya tenía previsto esto, ¿no? Bueno, Él es el Dios Claro, de todo el tiempo, de todo, ¿no? Pero creo que, o sea, 100 años después, ¿no? De que estas personas se levantaran, pero no pudieran hacer muchas cosas porque también los medios eran muy limitados, pero, o sea, 100 años después, el nacimiento de este vato súper preparado, súper conocedor, pero a la vez también con un carácter, ¿no? Que claro. cuestionaba. Y eso está padrísimo, ojo, eso está padrísimo, que constantemente se estén cuestionando. ¿Esto es verdad? O sea, suena padrísimo, ¿no? Que mi alma se va a ir a ta, 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 pero ¿qué dice la Biblia acerca de ello, ¿no? Porque nos Claro. pueden vender, de verdad, métanse a las 12 de la noche al canal 2 no a la tele abierta. Bueno, no es Te vendo la comercial. Ay, última sí, espina en la exacto. cruz de Cristo, o sea, Sí, cosas, ¿no? o Que era sea, algo que también se practicaba en la época, era la venta de las reliquias por parte del Vaticano Sí. hacia los ricos, hacia los reyes, y que se sigue exacto. haciendo, ¿no? Y se está lucrando con eso. Sí. Otra cosa, bueno, retomando un poquito de lo que estaban mencionando, también recordemos, o sea, en cuanto al control social, recordemos en qué punto de la historia estamos. Estamos todavía en el medievo. O sea, era el sistema opresivo de la Iglesia Católica que ponía reyes, que esos reyes tenían señores feudales, que tenían tiendas de raya, que oprimían a sus trabajadores. Estábamos en el feudalismo. Entonces, ellos, o sea, los trabajadores tenían deudas de por vida. Al Y si tope. no pagaban, sus hijos se seguían Lo con esa seguían. deuda y se seguía con la deuda y se seguían con la deuda. O sea, estaban oprimidos en todos sentidos. Entonces, o hacías lo que te decía la iglesia, el rey y el señor feudal, o te mataban. Entonces, era algo muy profundo, ¿no? En lo que se estaba viviendo en el contexto histórico. Entonces, pasa todo esto. Martín Lutero empieza a estudiar. Leía la Biblia, era alguien que leía la Biblia, pero él, pues venía con todo este chip del catolicismo, ¿no? Y empieza, él mismo se castigaba, o sea, estaba en la parte de la autoflagelación, como que tú tenías que sentir dolor, ¿no? Para pagar tus pecados que habías hecho, ¿no? Y él mismo lo practicaba, era el ascetismo, ¿no? A ese se le llama esa práctica, el ascetismo. Entonces, venía de todo eso, había leído la Biblia, pero no le había caído el 20 tampoco a Lutero. O sea, hasta que un punto dice que llega a un pasaje central, ¿no? Del libro de Romanos, ¿no? Solo por gracia somos salvos. Eso fue lo que le explotó. Le voló la peluca. Sí, o sea, fue como de, ¿qué? Ayer me pegué. Sí. No, o sea, se dio cuenta de todo. O sea, más bien, yo creo que, o sea, más bien el Espíritu Santo es el que le reveló a Martín Lutero por medio de este pasaje en la Escritura. Porque justo es algo que dice la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia bueno, la Escritura se, se da a entender por sí misma por fe y para fe. O sea, que cuando tú tienes bueno, la fe en que Dios te va a hablar, la Ya, misma Escritura te hablo. te va a responder. Entonces, él estaba buscando saciar esa necesidad de dejar de sentirse culpable o condenado, ¿no? Porque la Iglesia Católica los condenaba. Sí. O sea, no había una libertad, no estaba la libertad de la que habla la Biblia que nos trae Jesús, ¿no? Que Vivían somos esclavizados por verdaderamente el libres. miedo, ¿no? Ajá. Justamente Jesús dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ya lo habíamos citado Sí. la vez Trufas, pasada. trufas. Entonces viene esta parte que me encanta mucho. Y a nuestro compa Elemento también. Vas. Saludos. Ay. Que son las, Si nos ves. sí, que son las 5 solas. Las 5 ¿no? solas. Realmente no fueron 5 solas, fueron 3 solas, las iniciales. Las 2 últimas solas se agregan hasta el siglo XIX, me parece, XVIII, pero venían implícitas dentro de los escritos de Lutero, ¿no? Pero los principales es la sola escritura, Que es solo la escritura. solo por fe, o que solo fide, Solo fide. y soli deo gloria, solo a Solo Dios por sea la Dios. gloria. Esas eran las tres principales, los tres principales fundamentos de Lutero, ¿no? Solo la autoridad viene por la Biblia, nada más
que es la revelación bíblica, escritural de la palabra de Dios, ¿no? Y que por esto nos regimos y solo por lo que está aquí Nos es lo que tenemos que es hacer. la verdad. No Ajá. necesitamos nada más, ni siquiera obras, ¿no? Que es lo que Pablo también escribe Escribe. dentro de la Biblia. La sola fide, solo por fe. No necesitamos indulgencias, no necesitamos, y esto va a sonar un poquito, les va a doler a algunos legalistas, pero no necesitamos obras, no necesitamos comportarnos de ciertas maneras, no necesitamos cumplir ciertas reglas. ¿Cómo hace la carne asada? ¿Eh? No Córtale, mi necesitamos chavo. cumplir reglas. Somos libres en Cristo. No necesitamos cumplir. Él es el que se va a encargar de transformarnos y guiarnos hacia lo que es verdad. Y dejar todo aquello, pero Él no nos impone nada, ¿no? Solo por fe. Y solo dio gloria, solo a Dios sea la gloria. Nadie más merece la gloria. El Papa no merece la gloria. Un sistema religioso corrupto no merece la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Qué importante. Wow. Pero imagínate, o sea, romper con eso, o sea, con ese esquema tan bien estructurado, pero aparte tener a la gente, o sea, porque los políticos y o sea, como que, bueno, pueden infundir muchísimo a la sociedad, o sea, pueden infundirte temor y creo que en ese tiempo la gente estaba regida por el temor, por el miedo, como lo comentabas, ¿no? Claro. Martín Lutero vivía en total condena cuando, Ujú. cuando se encuentra con Efesios. Efesios, bueno, me gustaría leerlo, porque, Ok. porque Sí, sí. te vuela, ¿no? La cabeza y es Efesios 2 8, Efesios 2 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eso está padrísimo. O sea, la salvación no depende de ningún ser humano, Ujú. no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, Así es. ¿no? Y eso es algo que Martín Lutero se va al origen, ¿no? Al origen del cristianismo, que es eso, o sea, Jesús dándose por nosotros y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesús, ¿no? Jesús, Y hay que claro. recordar algo, justamente la iglesia católica a eso se basaba, a las obras. ¿Por qué? Porque decían, entre más obras hagamos, obviamente más vamos a tener la entrada al cielo, ¿no? Entonces era algo que pues literal predicaban y pues decían a todo el mundo, ¿no? Solo por tus obras, solo por lo que hagas tú en esta tierra, vas a tener directamente la entrada al cielo, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios le alumbró a Lutero, el decir, pues de qué sirve que me esté golpeando por todos mis pecados cuando le cambia ese chip de que Dios dice, no, no por tus obras vas a entrar al cielo. O sea, es porque me amaste, porque me aceptaste en tu corazón y es por medio de mí que entras al cielo. Exacto. Y eso Increíble. vino a romper todo estereotipo que tenían, ¿no? Dentro de la Wow. iglesia Claro. católica. Y entender que, o sea, que no tenía que golpearse, ¿no? O sea, Jesús diciéndonos también, o sea, por eso morí por ti. Ujú. O sea, a mí ya me castigaron, a mí me crucificaron, a mí me golpearon hasta quedar irreconocible, ¿no? Lo dice Isaías 53, que quedó irreconocible y que todos Molido, así no lo molido, querían, ¿no? o sea, ni siquiera lo querían ver del estado, ¿no? En el cual estaba. Entonces, por eso sufrió, no para que tú estés golpeando o queriendo de alguna manera castigar por lo que hemos hecho. Estaba leyendo que se llama un libro es un teólogo que estudió cómo fue médicamente la muerte de Jesús y explica en un libro en el que dice que cada vez que daban un latigazo, el látigo traía un metal, pero era como un gancho. Entonces, cuando lo lanzaban, se incrustaba en la piel. Al jalar, pues ¿qué hacían? Rasgaban la piel. Wow. Pero o sea, literal arrancaban el cacho. Pero decía que hasta los nervios realmente hasta se le salían.
O sea, ¿puedes creer No. esa parte? Dice, la pasión de Cristo se queda corta con todo lo que le hicieron a Jesús El La pasión de realmente. Cristo es Y la muy, pasión de Cristo es de las más fuertes que hemos claro, visto de muy la fuerte. crucifixión, ¿no? Ujú. Pero tan solo imagínense cómo realmente, como dice Gabo, ha de haber quedado irreconocible. Exacto. Pero ya padeció eso para que nosotros pudiéramos ser salvos. De manera gratuita, o Claro. sea, Exacto. de manera gratuita, sin necesidad de autoflagelarte, sin necesidad de que, o sea, el justo por los injustos padeció para Claro. llevarnos a Dios, ¿no? Ujú, ujú. Y eso está padrísimo, o sea, eso es, lo descubres hasta que abres tu Biblia, ¿no? Y por eso la importancia de leer la Biblia, ¿no? Porque no lo vas a descubrir y la gente de verdad puede lucrar con la religión. O sea, puede, si tú no conoces la Biblia, te pueden vender, como decías, ¿no? Hasta las espinas de la corona de no sé qué rayos, y tú lo compras como verdad. Ujú. Sí, Y, sí. y entonces, o sea, yo, ahorita, bendito Dios, tenemos la Biblia, tenemos gente piadosa comunicándola, ¿no? O sea, gente que está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y guiada por ellos, y nos la comparten, ¿no? Los pastores, personas de autoridad que pueden hablarnos. Pero me quiero imaginar en esa época oscura, Claro. sin conciencia. La gente, o sea, si hoy en día estamos como hartos, ¿no? De los sistemas, pero ya voy a empezar con mi lado Yo anarquista. tranquila, tranquila, neta. Las molotov. Respira. ¡La resistencia! Sí, será yo antes. No, o sea, estamos hartos de personas que nos oprimen, ¿no? Llámese gobierno, llámese Sí. iglesia, no sé, lo que tú, Pablo diciendo, o sea, la creación gime a una. Sí. O sea, no por solamente ser, nosotros por estamos ser sufriendo, redimida. toda la creación en conjunto. Exacto. O sea, no me imagino en ese tiempo tú no poder rebelarte, Ujú. rebelarte, Rebelarte. sí. No poder rebelarte contra la autoridad porque ellos regían todo, Sí. todo en absoluto. O sea, está increíble eso. Y después viene la época, bueno, en esa misma época viene lo de la impresión. Sí, Ufas, sí, ufas, Eso es sí. lo que le da el, El el, plus, el plus. lo Sí, con los tipos detonante. móviles de Sí. Gutenberg. Sí. Sí. Justo ahorita, perdón, retomando algo que decías tú, de las obras, ¿no? Justo de ahí sale la otra sola gratia, sola gracia, solo por gracia. No te costó absolutamente nada a Nada. ti, fue un regalo divino de Dios, porque te ama y porque quiere, bueno, y porque tiene un propósito especial para ti, ¿no? No lo merecíamos y justamente eso es lo que es la gracia, ¿no? Un regalo que no merecemos. Y Dios dice, no me tienes que dar absolutamente nada, yo ya de mi hijo perfecto, Mm. porque te amo, por ti y para rescatarte, ¿no? Otra de las... Y que venía, te digo, intrínseco dentro de los mensajes de Lutero, pero que no se conoció como la sola gracia en ese momento, pero posteriormente se agregaría. Dale, dale. Y eso, o sea, el detonante mayor yo creo que fue el invento de Gutenberg, ¿no? Sí. Cuando descubre la imprenta, era lo que decía hace ratito, ¿no? O sea, cómo Dios va orquestando todo Claro. para que la gente no viva en la opresión. Ujú. Realmente Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, o sea, nos lo recuerda en Juan 10:10, ¿no? El ladrón no vino sino para matar, dividir, destruir, pero yo he venido, Jesús se dice a sí mismo y nos lo comparte, ¿no? Yo vine para que tengan vida Vida en y abundancia. vida en abundancia. Sí. Y la vida en abundancia, yo creo que ahorita si digo abundancia, ¿qué se nos viene a la mente? ¿No? Dinero, coches, Como casas, todo. Patricio. Porque vivimos en un mundo material, Claro. ¿no? En un mundo físico, tangible, donde lo que vemos es lo que existe. Ujú. Pero realmente Él vino a instaurar un reino espiritual. O sea, por eso no lo veíamos con super caballos, ahí sí, en lugar de super coches, no lo veíamos en super caballos, en una super casa, porque Él vino a instaurar un reino espiritual Sí, y Él de claro. la abundancia de la que habla es la
la espiritualidad, ¿no? Y entonces, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y eso fue lo que le sucedió a Martín Lutero, ¿no? Sí, justo. Y la corrupción humana, ¿qué es lo que hace? Pues tener un control humano y corrupto, ¿no? Justo, o sea, todo lo que hicieron los papas junto con los Medici, ¿no? Que eran la familia más Influyente. influyente, perdón, sí, influenciada iba a decir. Influenciante. Influencer. Sí, eran En ese influencers. tiempo. Eran influencers en esos momentos. Perdón por Vivían la... adelantados a su época. Ay. Pero, o sea, esta familia es de las más poderosas de Florencia en ese Claro. tiempo y que llevaron también a ciertas personas a los obispados, ¿no? O sea, Ujú. que iban poniendo para que posteriormente ellos les hicieran el paro con muchas cosas, ¿no? Oh, Y Ah. que eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Ah, claro, claro. Ahí se las dejo para después. Pum. increíble. Wow. Sí, te das cuenta que vivimos en un mundo 100% espiritual. O sea, algo que yo, por ejemplo, rescataría para nuestra época, porque creo que la reforma protestante tiene que continuar vigente Claro, para todo, o sea, claro. no nada más para mi generación, sino para las generaciones que primero Dios vengan, ¿no? Que haya esta conciencia de que existe un mundo espiritual, ¿no? Existe un mundo... Y hoy en día algo que me encanta es que la gente la sociedad está más receptiva a este mundo espiritual, Sí. ¿no? Y lo buscan con necesidad. Hace años, no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? Pero o sea, si tú decías Dios o algo, o hablabas como de espiritualidad, o sea, eras como tachado por, ay, tu amigo imaginario, ¿no? Eso no existe, o era como, Eso es del pasado, eso ya. exacto, eso que, ¿no? Ajá. Pero hoy en día no, desconozco, según yo iba a buscar, pero sí existen estudios que hablan acerca de que el día de hoy las nuevas generaciones están cuestionando más acerca de la espiritualidad. Y por eso vemos, voy a decirlo así abiertamente, y hay Padre nuestro que estás en el cielo. o sea, vemos por ejemplo, en la política, ¿no? Haciendo rituales de espíritu, Ajá, el sí, sí. yoga y un montón De de los corrientes. chamanes, Se todo nos eso. está adelantando esa Anita, ¿eh? Se nos está adelantando. Bueno, Todo el- pero a lo que quiero llegar es, ahí está conciencia de que Sí. existe un mundo espiritual, Claro, ¿no? y todo lo que no sea Dios es bueno, ¿no? Ajá. Y Dios es malo, ¿no? Uf. Pero yo creo que más bien nosotros, como cristianos, ¿no? Como reformados, ay, no es cierto. Con esta conciencia Parte. que ahora tenemos, exacto, con esta conciencia que ahora tenemos en Jesús, que de verdad, o sea, no es religión, en serio te abre la conciencia de una manera Sí. espectacular, ¿no? Para nosotros es nuestro deber, ¿no? O sea, hablar acerca de quién es Él. de quién es Él, todos los beneficios que encontramos cuando somos receptivos a su voz, ¿no? Como lo hizo Lutero, ¿no? Sí. O sea, él dijo, tú di rana y yo salto. Y él no te va a oprimir, ¿no? Él todo lo contrario, te va a dar libertad espiritual. Pero justo eso, o sea, decía acerca de la espiritualidad, ¿no? Que estamos abiertos a un mundo espiritual, a un mundo espiritual como sociedad, pero ¿en dónde le estamos buscando? ¿En dónde le estamos queriendo encontrar, ¿no? Claro. Había un dicho muy en ese tiempo, ¿no? De todos los caminos llevan a Llevan a Roma, Roma. porque dicen que literalmente sí, Ujú. así sucedía, ¿no? Hoy en día todos los caminos te llevan a Roma, pero solamente uno a Dios, ¿no? Así es. Y ese es Jesucristo. Amén. Sí, Y sí. solo para cerrar, bueno, para empezar a cerrar. Sí. Como vamos a la mitad. Sí, vamos a la mitad. Todavía ni llegamos a las Yo 95. creo que va a haber Exacto, va a haber una segunda parte porque es algo muy, Sí hay una- muy extenso. Comenten si quieren segunda parte, que sí, sí va a haber segunda parte. Sí. Pero también, ¿hasta qué punto llevó Dios a Martín Lutero? Que hasta hizo una traducción Ajá. Sí. de la Biblia en latín a alemán. Al porque- alemán por- vulgar. ajá. Bueno, del pueblo. Del alemán, sí,
no me recuerdo qué alemán es, pero era el alemán donde él nació. Entonces, hasta qué punto llegó que Dios lo usó para que hiciera esa traducción? Y pues obviamente en la Iglesia Católica pues explotaron porque dijeron, ¿por qué él hizo esa traducción, no? Si nosotros hemos prohibido las traducciones. Que justo, o sea, Wycliffe, el que les mencionaba como pre-reformador Wycliffe, él inició con una traducción Ujú. al inglés. Él fue el primero que quiso traducir Traducir. como bien la Biblia, y cuando lo cachó la Iglesia Católica fue cuando lo desvivieron, ¿no? Wow. Oye, pero Y quemaron La parte de lo que había lo que había traducido. traducido. pero aparte hubiera estado bien, casi imposible en aquel tiempo Claro. haber hecho tantas reproducciones de la Biblia Sí. Sí, como ¿no? sucedió. Todo era a mano, todas las traducciones eran a mano. O sea, tan solo Pablo, no nos veamos tan lejos. Todo lo que escribe Pablo fue a mano. Sí. Exacto. Y no era como lo que veíamos de las impresiones, eso ya fue después. Sí. Pero Y fíjate ya, que perdón, ahí hay un punto muy, muy profundo porque eh, en la crítica textual es un punto de investigación de los textos, ujú, antiguos, modernos, todo. Pero justo, si vemos las copias de las cartas de Pablo, ujú. del Nuevo Testamento, muchos dicen, no, es que fueron, ya no son los originales, que no sé qué. Sí, no tenemos textos originales, realmente no tenemos textos originales, pero tenemos mucha evidencia histórica de los textos, ¿no? Tan solo, por ejemplo, si quisiéramos negar el Nuevo Testamento, tendríamos que negar toda la filosofía antigua griega, egipcia, fenicia, porque de eso no hay tantos registros históricos como del Evangelio. Y también es evidencia ocular, porque fue Ajá. algo que le pasó a él directamente. Entonces son Ajá. dos evidencias de las cuales Y que está escrito. también historiadores no cristianos hablaron de Jesús y de todo lo que pasó, como Tácito. Ujú, Tácito fue un filósofo y escritor que escribió acerca de Jesús, sí. que no tenía nada que ver, ni siquiera era cristiano, ¿no? Y que escribe. O sea, hay muchos como testigos Testigos oculares oculares. y textuales, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, de las copias del Nuevo Testamento, tenemos más de 3.500 pruebas. De la República de Platón o de escritos de Platón, solo 2. ¿Cómo hace la carne asada? Y de así, de muchos textos, ¿eh? Oye, pero es que te iba súper rápido, ¿no? Pero justo, perdón, justo, o sea, a lo que iba en esta parte de lo escritural, ¿no? Cuando está limitado lo escritural a lo corruptible o a un ambiente que quiere retener la verdad, no hay tanta escritura, Sí. porque no tenemos tantas copias de los monjes como sí lo hubo cuando había una libertad apostólica, ¿no? Con Pablo. Y de personas que se discipulaban, ¿no? Y que empezaban a ellos mismos a copiarlo para expandir el evangelio, ¿no? Porque eso es lo que querían. Sí. Pero acá quisieron retener y fue de Y es que ahí es donde veíamos, como les decía, la posición de la Iglesia Católica. Evidentemente, cuando estaba en la época de Pablo, no era tan poderosa aún la Iglesia Católica. O sea, no era, o sea, sí estaba la conquista de los romanos, pero no era tanto. O sea, no era tanto, ¿por qué? Porque no decían, ah, la Iglesia Católica es la única que puede leer la Biblia completa. Es a lo que iba. Y cuando llega con Lutero, ahí es cuando la Iglesia Católica tiene más poder con la gente y con todas las decisiones que se toma. Y pues, ¿qué pasa? Que oprimen al pueblo. Evidentemente, pues no pueden tener la Biblia ni aprender otro idioma, ¿no? Ni tener tantas copias de lo que era realmente la Biblia. Así es. Claro. Hasta Martín Lutero y parte de la que empieza de la imprenta, que Sí. empiezan las copias y Una empieza. Aparte, justo, o sea, una de las cosas que vamos a ver más adelante es cómo los príncipes alemanes ayudaron a Lutero a imprimirlos, y lo protegieron del poder del Vaticano y del emperador. Pero es que, o sea, es que nos falta, Sí. nos falta el aspecto social. O sea, Sí. estamos hablando de la vida espiritual que hubo en él. O sea, y claro, en el contexto histórico, porque es importante siempre
verificar esa parte, ¿no? Vas a saber que algo es real porque hay contexto histórico, fechas, escritos, testigos oculares, o sea, documentos, ¿no? Y todo esto. Pero, o sea, algo innegable es que Europa, es Europa el día de hoy, o sea, bueno, ahorita, pues bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero Es que es sí, que son se va de la mano, o sea, pero todo. Europa es el Europa que hoy conocemos y que para nosotros es como, Primer mundo, ajá, exacto, lo que mejor, gobierna, ajá. porque hubo este avivamiento espiritual y de hecho Exacto. Max Weber escribe acerca de ello, ¿no? O sea, acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo fue que esta libertad de pensamiento a través de la Biblia, o sea, el Espíritu Santo iluminando todo tu ser, sí repercute en la sociedad, ¿no? Claro. Porque ya los cristianos, ¿no? Los protestantes, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Que, como tú decías, Lutero no quería que que hubiera esta separación. Sí, Lutero quería que continuaran, o sea, que hubiera como justo un arrepentimiento o Ujú, y volver a Dios. y volver a Dios, pero pues no se pudo, entonces ahora de ahí venimos, ay, De ahí venimos los monos. Ah, no, no vengo Yo no del vengo del mono, mono. no, ni de la naranja, no, bueno, está loquísimo porque hubo repercusión económica, o sea, Claro, la gente al ser avivada se da cuenta que Dios es el Dios del trabajo, Dios es el Dios de todo lo que tenemos y poseemos materialmente. Entonces, ellos vuelven a las escrituras y ven que el trabajo es bueno, o sea, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Trabajan con amor, trabajan con esta parte ética y entonces Weber hace este estudio, ¿no? Y se da cuenta que los calvinistas, ¿no? Era una parte sí, de de... la reforma. Ajá, claro. Juan Sí, sí, Calvino. sí. Pero era una de las economías más progresivas en Europa, Ok, ¿no? ok. Y entonces empiezan a adaptar, ¿no? Esta práctica económica y entonces el desarrollo económico pues ya no nada más es para uno, sino que veían la necesidad del prójimo y lo ayudaban, ¿no? O sea, cambia la percepción Claro. de lo que tenemos, que ya no es nuestro, sino le pertenece a Dios, y entonces por eso puedo bendecir a mi hermano, puedo apoyar económicamente o apoyar en otros aspectos, pero ya no nada más es para mí eso, sino sí hay una iluminación divina, ¿no? En esta parte económica. Claro, porque durante esta etapa del protestantismo, de la reforma, regresa esa pieza que faltaba, que es el Espíritu Santo, y que trae claridad a nuestra mente y a nuestro entendimiento de cómo verdaderamente seguir la escritura, ¿no? Exacto, y el orden. Y es que Dios no se equivoca, Dios es un Dios sabio, Dios es el Dios de el conocimiento, ciencia, La filosofía, sabiduría. o sea, todo, el amor a la Claro, sabiduría, todo proviene de Dios. Él no quiere oprimirnos, Él quiere que lo conozcamos y seamos libres. libres. Pero ¿cómo vamos a ser libres? A través de la sola escritura. Ahí sí, sola Sí, gracia. exactamente, sí, de conocerla plenamente. Exacto. Au. Wow. Pues vamos a seguir continuando con otro programa. Esa es la entrada, esa es la pequeña embarradita que tenemos Sí, por el momento, porque de eso toca un montón todavía de desglose. Pero sí quiero como que enfatizar que muchas veces nosotros dentro de la Biblia podemos aprender acerca de política, podemos aprender acerca de historia, podemos aprender de medicina, de arquitectura, de de economía. leyes, de comunión, ¿de qué? De economía. De economía, le pedí de comida, también de comida. Exacto. Sí, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que Y hacían Sí. para es algo los tan extenso sacrificios. lo que es la Biblia, que justamente cada vez que la vas leyendo, más te vas llenando de conocimiento, pero también Dios te va hablando a través de eso. Exacto. Y te va mostrando que muchos dicen, es que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de muerte, ¿no? Y en el Nuevo Sí, dicen, sí. no, es un Dios ya de paz. Pero realmente te das cuenta que no fue así,
simplemente que los del Antiguo Testamento se desviaron y no Ujú. buscaron a Dios, se desviaron de ese camino que en el Nuevo Testamento empiezan a ver y empieza a mover el Espíritu Santo para que justamente conozcan a ese Dios que desde el tiempo atrás siempre había querido la paz y Y había querido que, la comunión entre todos. y que siempre Claro. salió al encuentro de su pueblo otra vez. O sea, el pueblo se apartaba, Sí. lo abandonaba y empezaba a hacer cosas que no debía de hacer, que había estipulado Dios para vivir bien. Y estos cuates se desvían, no le importa, o sea, no les importa a Dios, pero Dios mismo extiende su amor. O sea, podemos hablar de que vivían dentro del tiempo de la ley de Moisés, Ujú. pero la gracia siempre estuvo ahí, Sí. siempre estuvo Claro. ahí. Y lo vimos tanto en esa época, cuando estuvieron Moisés y todos, hasta en la época también de Martín Lutero. Aun Claro. cuando el pueblo se apartó, Dios seguía estando ahí con ellos. Y Exacto. Dios usó a Martín Lutero y a otras personas. ¿Para qué? Para que volviera el Espíritu Santo y volvieran a creer en él. Y fue que empezó a crecer lo que es ahora Europa, que la conocemos, ¿no? Y que Exacto. empezó con buenos cimientos, igual que en Norteamérica, empezaron con buenos cimientos, Claro. Así es. pero los hombres fue que empezaron a transquiversar todo y Ujú. empezaron a perder la vista de Claro. Dios, la empezaron a poner la vista A en ellos. rezagar, ¿no? A rezagar Claro, sí, todos las los grandes principios civilizaciones son fruto de del la protestantismo. obediencia a Dios, del amor a Dios, de la devoción a Dios. Y de verdad, Dios es un Dios que, no sé si voy a decir algo malo, pero no te paga mal. O sea, si tú lo Así es. buscas, lo amas, a través de su palabra, que no te quita más de media hora, como tú quieras hacer tu tiempo de lectura bíblica, pero de verdad que sea un deleite, así sean 10 minutos, pero 10 minutos Bien hechos. bien digeridos y que una sola palabra penetre tu corazón, no sé, no mentiras, ¿no? No mentirás. Y en todo ese día digas, Señor, trae a mi mente que no tengo que mentir. O sea, es una manera de atesorar y Sí. tatuar la Biblia en tu corazón. Y entonces eso, híjole, o sea, si lo haces diariamente, va a traer repercusiones Claro. benéficas a tu Y está vida. O científicamente sea, comprobado. De personas que leen la Biblia a las personas que no. O sea, en estudios neurológicos, cómo de verdad un ujú, cerebro que está constantemente leyendo la escritura es más sano que uno que no. exacto. Y uno que no tiende más a la depresión, a la La ansiedad, ansiedad, claro. al estar preocupado, ¿no? A Ujú, estar afanoso y estar triste. O sea, trae ujú. muchas repercusiones buenas leerla y tiene muchas malas no leerla. Exacto. Como eliminarla de las sociedades y de las civilizaciones es destructivo. Sí. O Claro. sea, literalmente es destructivo. Sí. Y bueno, Ahora, esperemos que les haya agradado mucho este programa porque a nosotros nos agradó demasiado. Y les comento, si quieren más, exacto. escríbanos. Si Síganos. tienen alguna opinión también, tienen algo que debatir, escríbanos Con también. respeto, Con con respeto. respeto y ahí sí. Y pues hay que meditar en esa parte de justamente de que la Biblia es solo la verdad y ahí es donde Dios te habla. Entonces te invitamos los tres a que leas tu Biblia, a que si tienes esa espinita de quién es Dios, lo vas a encontrar en la Biblia y también si quieres escribirnos cómo me acerco más a Dios, nosotros también te podemos apoyar. Y pues nada, esto fue Filos Podcast. Suscríbanse y nos vemos a la otra. Nos vemos. Bye. Bye.